Bienvenidos a este canal Mi País Rico es Argentina. Hoy tenemos un programa muy pero muy especial para todos los argentinos, para todo el mundo, porque estamos con una persona especial, increíble, que tiene gran trayectoria, licenciado en Administración de Empresas, fue asesor del Congreso, sabe muchísimo de la deuda de nuestro país. Hola Juliano, ¿cómo estás? Héctor te presento. Héctor y Sofía. Bueno, ante todo, Sofía, muchas gracias por tu invitación, por el espacio. Mi preocupación es corresponder al esclarecimiento de los temas que estudio. Y este tema de la problemática de la deuda pública efectivamente lo vengo desarrollando hace años. Por razones de edad ya no cuento el tiempo en años, sino Bueno, lo cuento en décadas. Está O sea bien. que hace varias décadas que me estoy ocupando del tema Y tenés bueno, muchas consultas, estábamos hablando recién de esto, que te llaman por sí. todos lados. Seguimos hablando de la deuda argentina. Aunque medios admitámoslo, no corresponden a medios de difusión oficiales, Sí, estándar, sino marginales, pero por lo menos la calidad del auditorio al que llega a veces lo amerita. bueno, pero tenés todo, estudios, libros y páginas de internet. Sí. Bueno, después te voy a pasar, para quienes le interesen, dos direcciones de correo electrónico, Sí. uno de un website y otro de una página YouTube que me han hecho, donde está incluso el tema del libro. Sí. Son 12 tomos, pero está la versión digital completa y de acceso gratuito para quienes interese todos los trabajos míos de la deuda. Y esto es algo espectacular. Hoy estamos con Héctor Giuliano, un licenciado muy comprometido con trayectoria en el país. Es un orgullo y un honor tenerte acá. De verdad que te agradezco. Y para todas las personas licenciados en economía, personas que se dedican también a los temas en los ministerios, a cargo de tomar decisiones de si seguimos sacando o no sacando préstamos, va a ser muy interesante esta charla. Y también para tomar decisiones en grande a favor del país, a favor de todo lo que estamos pasando hoy, que son temas que no hay que taparlos, pero sí hay que entenderlos bien. Bueno, después voy a dejar todos los datos de Héctor para quien quiera saber más. Bueno, ¿qué es la deuda, Héctor? Bueno, intento de definición. La Argentina vive metida desde hace años en una trampa de endeudamiento perpetuo. Yo a ese complejo lo denomino, como el título de mi libro, Problemática de la Deuda Pública Argentina. Sí. Problemática es un conjunto de problemas inherentes a una misma materia, a una misma cuestión. En este caso la cuestión es la deuda. La deuda no es solamente un problema financiero, Sí. es un problema financiero, económico y político. Sí. El que no entienda que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina, no entiende lo que está pasando. Claro. Por ende, la primera pregunta que uno tiene que responder así, apta para todo público, es: ¿frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? Sí. Porque la gente cree que es un problema que no le toca a él, que es un problema del Estado argentino, que el Estado argentino tiene una deuda, y no se da cuenta que la deuda sobre el Estado es la deuda que después le cae hasta el bolsillo del ciudadano. A todos, la deuda es para Claro, todos. Es cuando pedimos plata, ¿no? Estamos pidiendo plata. Claro, no existe conciencia Sí. de cómo un problema de alta finanza repercute en el ciudadano corriente. Claro. Entonces la gente, al no darse cuenta, no reacciona, Claro. que es el problema. Y bueno, pero lo dejamos en manos de la gente que sabe. La gente sabe por qué va y pide una deuda, porque supuestamente atrás hay un plan. Claro. Un plan de país, un plan de crecimiento, un plan de devolución. ¿Para qué tomamos deuda? Claro. Déjame completar este concepto, que es lo siguiente: la deuda no es un hecho aislado, no es un episodio que nos ocurrió una vez y que, bueno, ahora hay que sobrellevarlo, como dicen ahora, hay que bancarlo, el problema. Separemos en un primer momento la deuda histórica, por llamarla así, que corresponde
al viejo empréstito Baring de 1824, que nos acompañó por desgracia más de un siglo, ¿no? Sí. Sino mis estudios están concentrados en la deuda contemporánea, Sí. que arranca desde la época del proceso militar, 1976-83, bajo la gestión Martínez Dios, hasta la fecha. Fíjate, son 50 años. Sí. Y 50 años que la mecánica de la deuda es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, ¿cuál es la trampa de deuda perpetua? La trampa de deuda perpetua significa que la Argentina está endeudada muy por encima de su capacidad de repago. La Argentina debe en este momento unos 500.000 millones de dólares según cifras oficiales. Sí. Discutibles o no, pero por el momento las doy por buenas. Sobre esos 500.000 millones de dólares de deuda, al país le caen más de 40.000 millones de dólares por año de intereses a pagar. Sí. La Argentina no paga un centavo de capital porque no puede llegar a amortizar el principal de la deuda, y está pagando poco más de 10.000 millones de dólares de intereses cuando le caen 40.000. Estamos hablando de hoy, ¿no? Lo que está pasando hoy. A la fecha hoy. De hoy, a 2026. ¿No? Esto es para dar una idea de la dramaticidad y a la vez la centralidad del problema de la deuda. Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo asocia el concepto de usura a la posición dominante que el acreedor tiene sobre el deudor. Sí. ¿No? La capacidad de negociación del deudor nunca es la misma que la del acreedor, y mucho menos cuando el acreedor es más importante. Pero hay una dimensión de la usura que nunca se tiene en cuenta, que es la siguiente. La verdadera finalidad del usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Claro. Porque el deudor vive de los intereses. Es un cliente. Claro. Dicho por los mismos representantes de la banca, y estoy hablando de jornadas como las que se hicieron en el Banco Central o las que se hacen en la Gran Área. ¿Vos sabés cuál está como reconocido? Primer problema financiero internacional para los bancos, para el sistema financiero internacional. El principal problema es lo que ellos llaman excedente de liquidez. ¿Qué quiere decir? Sobra plata financiera en el mundo. Exactamente. Por eso somos abundantes. Esto es una clase integral de educación financiera lo que estamos viendo. No, pero este concepto es importante. Es decir, me acuerdo porque entre los que lo expresaron era el entonces presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Golfan, que antes había sido presidente del Banco Central de Israel y ahora es titular del BID, ¿no? Y que él, me acuerdo, en una jornada del Banco Central lo dijo, no fue el único que habló del tema, pero lo enfatizó en forma un poco provocativa. Dice, señores, dice, tengan presente, palabra más, palabra menos, ¿no? Dice, que el principal problema del sistema financiero internacional es el excedente de liquidez. Claro. Sobra capital en el mundo. Mira vos qué paradoja, un mundo con más de un tercio de la población debajo de la línea de pobreza, con hambre, con cualquier cantidad de necesidades de salud. El problema financiero es el exceso de liquidez. Claro, hay mucha plata en el mundo. Por eso, si no se entiende la gran diferencia, no la voy a tocar ahora porque estaríamos 3 días hablando, ¿no? Pero la gran diferencia que existe es entre finanzas y economía. La gente cree que es la misma cosa, pero no. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real, la economía de las cosas, la economía de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, no, hablamos de operaciones de dinero libre, operaciones de arbitraje. ¿Qué me conviene más, comprar dólares o poner plazo fijo? ¿Qué me conviene más? ¿Especular con acciones que van a bajar o subir en bolsa? Es decir, ¿en qué invertir? ¿En qué invertir financieramente? Por eso la diferencia entre la inversión extranjera directa, la que viene, la que implanta una fábrica, que produce, que da productos y da empleo,
y el capital financiero, como pasa con las operaciones estas famosas de carry trade, que son especulaciones de arbitraje, de arbitraje. Venir con moneda extranjera, convertirla a pesos, colocarlas a tasa de interés que son las más altas del mundo, luego volver a dólares y llevárselo del Claro, país. nosotros como ahorramos en otra moneda, gran parte de los ciudadanos ahorran en otra moneda, siempre estamos en defensiva y con el cuidado de que la otra moneda no cambie. Pero bueno, resulta que el dólar es el país más endeudado del mundo, es el país con más inflación, con más emisión, pero también necesitamos buscar apoyo en otros porque no lo tenemos acá. Por eso, este es otro tema y no me meto con tu línea, pero sí es importante que la gente tenga más educación financiera, porque en realidad, ¿qué pasa? La Argentina, como hablamos recién, la primera deuda en 1825 a Inglaterra, y la segunda, que es la que vos hablás, que ya duró hasta días de hoy, es puro interés. Estamos pagando interés y recapitalizando, como me explicaste, y no llegamos a pagar. Pero te doy un dato, está en los diarios prácticamente. El presidente Milei está vendiendo un discurso triunfalista, pero las consultoras de Wall Street están bajando un pronóstico muy negativo para la Argentina, porque se está dudando de que la Argentina pueda entrar en default. Default significa incumplimiento y es cuando un país entra en quiebra. El país no quiebra, no es que es una empresa que va a bajar la ventanilla, pero significa que hay que barajar y dar de nuevo y caer en una nueva gran refinanciación como las que ocurren periódicamente. Entonces, el dilema que está puesto la Argentina, para tratar de redondear la idea, no sé si está clara, es la siguiente. La Argentina ha ido aumentando su endeudamiento en forma exponencial. Fíjate que aunque el valor del dólar no era el mismo, en el año 1976, cuando se produce el golpe de Estado y la gestión Martínez de Oz, en ese momento la deuda pública estaba en unos 9.000 millones de dólares. Hoy está en 500.000. No era el mismo valor del dólar, pero de todas maneras, para que sirva como relación... Sí, de 9.000 millones de dólares a 500.000. A 500.000. ¿En cuántos años? En 50 años. En 50 años, está bien. Sí. ¿Y nuestro valor como país en qué está? ¿En qué nos valoramos nosotros? Bueno, ahí está el problema. La naturaleza de la deuda es financiera, no es económica. No es que la Argentina, el Estado argentino tomó deuda, como en parte pasó en Brasil, que Brasil tuvo un alto endeudamiento, pero gran parte, la mayoría, fue asignada a obras públicas. Represas hidroeléctricas, carreteras, construcciones, rutas, etc. No, la deuda argentina fue fundamentalmente una deuda financiera, donde el aporte de capital que entraba, como ocurre ahora, seguía un circuito de enriquecimiento autónomo, lo que se llama inversión financiera autónoma, un negocio que da negocio gracias al propio dinero y no gracias a la producción o inversión que uno hace. Es decir, una cosa es que entren 100 millones de dólares para levantar una empresa o para expandir la inversión de la empresa. Otra cosa distinta es que entre estos 100 millones de dólares y se coloquen en, no la bolsa, se coloquen en deuda pública, que es la que le da las tasas más altas de interés del mundo, porque la Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas de todo el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Venir con plata dura, con plata fuerte, moneda extranjera, fundamentalmente dólares, cambiarse a pesos y hacer este negocio de bicicleta financiera, que es la traducción vulgar del carry trade, significa hacer una operación de arbitraje que da un margen de ganancia altísimo al capital, pero que a su vez implica un drenaje, una salida permanente de capitales, porque ese capital entra, se coloca interés, da intereses y se va. Se vuelven a convertir en dólares y se transfieren al exterior. Y es una operación lícita. Es la operación que se hace a través del llamado dólar
contado con liquidación. Ujú. Esto es quizás más difícil de entender a la ciudad. Bueno, pero lo corriente, podemos pero- entender porque en realidad entran dólares por el préstamo, vienen las Salen. empresas, tienen sus ganancias y se van los dólares afuera, pero el argentino común gana en pesos, las cuentas están en pesos, entonces el peso pierde valor frente al dólar. Y con un agravante que es que yo digo, la deuda sobre el Estado revierte después directa e indirectamente sobre la deuda sobre la población. Claro. ¿Por qué? Porque eso lleva al aumento de la tasa de interés. Sí. Todo el mundo habla de los factores que influyen en la inflación. Y vos fíjate que nadie habla de la incidencia que tiene la tasa de interés, el costo financiero, en la inflación. Claro. Como si no existiera. El costo financiero se puede hablar, sí, costo tributario, estamos todos de acuerdo que existe fuerte presión tributaria en la Argentina, ni hablar costos de infraestructura, logística, transporte, todo lo que quieras poner. Pero notablemente el costo financiero nunca está presente en las discusiones públicas y es uno de los peores porque se transmite en cadena a lo largo de toda la cadena de producción. Por eso, yo en el libro Mi pobre país rico tengo un capítulo especial de deuda externa también. Y es muy interesante porque también, Héctor, es un placer que puedas compartir esto con la gente y para personas comprometidas, ¿no? No para cualquiera, porque sabemos que hoy las entidades son... los organismos públicos son autónomos y autárquicos y pueden salir a tomar deuda en las provincias. Tenemos entidades, ministerios, hospitales incluso que llaman a un banco de afuera y piden una deuda. Sí. Bueno, en esa deuda que actualmente llega a unos 500.000 millones de dólares, hay que tener presente que esa es solamente deuda en cabeza del Estado central. No es la deuda pública nacional, o sea, ahí no está la deuda del Banco Central, de provincias, municipios, organismos nacionales, empresas del Estado. ¿Eso es otra deuda? Aparte, y una deuda que nadie conoce. ¿Y cómo se llama esa deuda? No, yo llamo de deuda pública nacional, la que integra todos los niveles del Estado nacional. Lo que computamos 500.000, que es lo que se debate normalmente, es la deuda que está en cabeza del gobierno central solamente. Okay. El Banco Central es una entidad independiente que tiene sus propias deudas, ¿no? Sí. Y después, las provincias en su conjunto, la deuda consolidada anda entre los 25 y 30 mil millones de dólares más, aparte, que no están allí. Los municipios son un interrogante, porque nadie sabe cuánto deben los municipios, y ocurre que las grandes ciudades, sobre todo las capitales de provincia, tienen alto endeudamiento y nunca está computado. Ciudades como Rosario, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, son deudas municipales y nadie sabe cuánto es la deuda consolidada de los municipios. ¿Y quién autoriza eso, que sigan tomando deuda? Bueno, en principio se supone que lo autorizan los propios consejos deliberantes, las autoridades locales, ¿no? Pero el problema es que el garante de última instancia de esa deuda es el Estado Nacional. Claro. Así que por carácter indirecto, yo siempre he sido partidario de decir eso tiene que ser blanqueado, publicitado y asumido formalmente por el Estado Nacional. Claro. En este momento, por ejemplo, el principal problema de las provincias es que entre 10 y 12 provincias, pero 10 provincias argentinas están fuertemente endeudadas en el exterior. Y están necesitando el aval del Estado como garante de su deuda para no entrar en default. Muy interesante. Y el Estado chantajea a las provincias con el famoso argumento de negociación bilateral. Yo te hago una obra pública, yo te garantizo la deuda, yo aflojo programas sociales para tu provincia, pero vos, provincia, me das los votos en las leyes del Congreso que yo necesito.
Ujú, Esa es la corruptela institucional que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. ujú. Y Es con... corrupción institucional, porque quiero decir, pues son las reglas de juego Ujú. las que lo determinan. Bueno, entonces para dar un poquito, para que los oyentes entiendan bien, en Sí. síntesis, hoy, año 2026, ¿la deuda está bajando con el gobierno que tenemos o está subiendo? No, el gobierno está diciendo que está bajando la deuda. Ujú. Los números del propio gobierno no dicen eso. Te lo doy sobre bases oficiales, los tengo a mano, Sí. pero te lo puedo decir de memoria. Tomando la deuda que dejó el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández en 438.000 millones de dólares, Ujú. hoy está en 500. El aumento formal de la deuda pública me da unos 47.000 millones de dólares de aumento durante la gestión Milei solamente. Hoy 500.000. Hoy 500.000, sí, pero con un agravante que ha sido denunciado y ha sido denunciado no por gente de otros partidos, sino gente de la propia línea liberal. El doctor Carlos Rodríguez del SEMA, Ujú. el profesor Roberto Kachanowski, etcétera, que han denunciado que el gobierno no computa en la deuda la capitalización de intereses que no paga. Claro. Y yo, el cálculo mío por parte baja es que ahí falta computar entre 50 y 60.000 millones de dólares más. ¿Y por qué no lo hace eso? Bueno, se lo han pedido y se lo han denunciado al gobierno. Por lo que yo averigüé, hay un argumento técnico, que sería que el gobierno capitaliza la deuda computándola al final del periodo. O sea, la deuda se va acumulando, se va capitalizando. O sea, aclaremos para los espectadores. Capitalizar intereses significa que uno tiene que pagar intereses, no llega a pagar esos intereses, Ujú. esa parte de intereses se transforma en capital y devengan nuevos intereses. Ujú. Eso técnicamente se llama anatocismo. Como que lo registra lo último. Es el interés compuesto, Sí. el interés sobre los intereses. Pero el arbitrio que estaría haciendo el gobierno, hasta ahora el gobierno no ha dicho formalmente que lo hace, el arbitrio sería, bueno, lo vamos a capitalizar, pero cuando venza la obligación. Ujú. Pero eso es un engaño en las cifras, porque Claro. si vos emitís un bono a 3 años Claro. y esperás 3 años para mostrar lo que capitalizaste, no, porque la capitalización se va haciendo día a día, mes a mes. Entonces, la claridad, la transparencia de las cuentas públicas implicaría Y por ahí tienen una promesa o una expectativa de que nos vaya bien, pero bueno. Pero que vaya bien o no vaya bien no quiere decir que tenga que ocultar las cifras públicas, Claro. ¿no? Y porque tienen mucho miedo al riesgo país, a poner Sí, los sí. números y que la gente Claro. siga ahorrando en otra moneda y ahora con las billeteras, que es otro tema, que ya no hay plata en los bancos, están cerrando las sucursales, está habiendo todo un cambio monetario en el país, en el mundo, pero bueno, es muy importante, la verdad es que Héctor, ¿qué mensaje le querés dejar a los ciudadanos hoy? ¿Qué mensaje querés compartir con toda tu trayectoria, años estudiando esto? Sí, el objetivo mío es, yo no, mi autoridad reside en mi estudio, ¿no? Sí. En las cosas que normalmente sigo. Ahora, no quiero deprimir a los espectadores con mis pronósticos personales. Lo único que digo es, en la Argentina, lo dije al principio, está metido en una trampa de deuda perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Ha asumido una deuda impagable. Ujú. Si en algún momento existiera un gobierno nacional que quisiera defender los intereses de la Argentina, lo primero que tendría que hacer, a mi juicio, es blanquear la insolvencia del país, ¿no? El tan temido default. Pero no un default hecho en forma de repudio de la deuda. El repudio de la deuda no se desconocen las deudas que sean legítimas. Lo único que se blanquea es la imposibilidad de pago.
porque si no cada vez estamos contrayendo más deuda para pagar intereses y acumular capitalización. Y además al mundo le beneficia dar préstamos porque hay mucha plata circulando y necesitan que alguien consuma esa plata. Sí, lo que pasa es que los capitales que entran son capitales especulativos que entran a jugar gracias al Estado, porque Claro. entran para colocarse en títulos públicos, en deuda pública, con lo cual lo que hacen es alimentar el endeudamiento del país, Sí. y al aumentar el endeudamiento del país sube la tasa de interés, sube la tasa de riesgo país y también suben las tasas locales, con lo cual el costo financiero de la deuda se traslada progresivamente a toda la población. Porque todos hablan de los costos, como explicaba antes, todos hablan de los costos físicos, visibles, sí, lógico, aumenta el combustible y se puede cuantificar cuánto aumenta, pero nadie te dice cuánto es el costo financiero que está incluso metido dentro del precio final de los productos. Sí, además que está caro hoy, porque en realidad vemos que no hay emisión, no hay paritarias y bueno, está caro como que te llega y decís, bueno, los servicios subieron, las cosas siguen aumentando, pero bueno, las paritarias se mantuvieron muy ajustadas, quiere decir que hubo un ajuste por inflación. Mira, uno es eso, no me quiero olvidar lo de la inflación, pero algo que no se me quería escapar. Sí. Conocí y traté en su momento, falleció hace años, al profesor Walter Bebray Allende. Y él una vez me decía una verdad de perogrullo. Dice, bueno, primero aclaremos, el Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento, es decir, cómo se financia el Estado, cómo se maneja, de dónde obtiene sus recursos. El primero es la recaudación tributaria, los impuestos. Sí. El segundo es la emisión controlada de dinero, que es lo que se llama señoreaje. El Estado tiene la facultad de emitir dinero. Lógicamente dinero en forma controlada, porque si el dinero se traduce en un empapelamiento estamos generando inflación. Pero no es pecado emitir dinero por el Estado, porque lo que determina la inflación no es que se emita el dinero, sino cuál es el destino de ese dinero. Ejemplo, si yo imprimo 1.000 millones de pesos para con eso financiar el levantamiento de una fábrica que va a dar producción y empleo, si le estoy dando un destino útil, productivo al financiamiento, existe una correlación entre la masa de dinero que está circulando y los bienes de la economía que van creciendo. Ahora, si ese mismo dinero, si esos mismos se utilizan para pagar intereses y los intereses incluso salen del país porque van como pago a los acreedores, quiere decir que el gobierno emitió dinero para encarecer el costo financiero. Claro. El profesor Bebray Allende lo que decía era muy simple, o sea, entre emitir dinero y emitir deuda, siempre por definición al Estado le va a convenir más emitir dinero que deuda, porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí, y por el dinero que emite, aún en condiciones desventajosas, no tiene exigencias externas. O sea que es mejor emitir que pedir dinero afuera. Exacto. ¿Y por qué no lo hacemos eso? Bueno, porque la presión de los capitales financieros en la Argentina y en el mundo es superior a la autoridad de los gobiernos. Los gobiernos no se endeudan porque quieren, porque lo necesitan, sino porque le fijan una cuota de endeudamiento. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque sobra capital financiero en el mundo. Bueno, pero Héctor, yo acá tengo una opinión muy, muy importante de que yo creo que en la Argentina tenemos todo para salir adelante y somos ricos, ¿eh? Tenemos oro, capital humano, tenemos reservas, somos un país demasiado rico para poder soportar este saqueo financiero. Sí, somos tan ricos que nos dejamos saquear y vivimos como pobres, no nos damos cuenta realmente
Y bueno, uno de los temas que todo esto te va a servir si tenés que estudiar educación financiera, ir a la facultad, te voy a dejar todos los datos de Héctor Giuliano porque te conviene saber más si querés a tu país o si trabajás tal vez en el Congreso y tenés que tomar decisiones o algo también para asesorar a los municipios por qué siguen tomando deuda, porque esto es algo que nos importa a todos, a nuestro bolsillo, a entender que hoy todos cobramos millones, porque somos millonarios, ¿o no? Es que la deuda es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Sí. Y si no se entiende eso, no se entiende en qué país estamos. Por eso el condicionamiento central, la centralidad de la deuda, es fundamental. Y vos fíjate que se habla de todo, y en las radios y televisión y medios le dan difusión a cualquier cosa, a cualquier cuestión de cholulismo político, pero el tema de la deuda está ausente. Y además con un gobierno que promete libertad financiera, ¿no? Que tanto, eso es muy duro, porque en realidad confiamos, todos queremos que la Argentina, no importa el gobierno, ni la política, ni nada, que salga adelante confiando en decir, bueno, hay alguien que sabe, que está manejando, pero la realidad es que... Es que se paga con producción. Vos mencionabas antes esto de la inflación, que me lo noté. Sí. La política del gobierno es implantar un plan de ajuste fiscal que está desarrollando. Un plan de ajuste consiste en tratar de recortar todo el gasto posible del Estado y aumentar en todo lo posible los recursos. El recorte de gastos se ha hecho fundamentalmente a costa de bajar los salarios reales de la administración pública, a bajar los ingresos reales de los jubilados y el valor de los planes sociales. Sí, ya no hay paritaria como el año pasado, ya no hay. Y además las paritarias, un gobierno liberal que se jacta de que el Estado no tiene que intervenir en la economía, no interviene para frenar los precios, porque está prohibido hacer control de precios. Pero en cambio a las paritarias le impone un tope que no exceda el 1% de aumento. ¿Por qué? Porque la regla es que los ingresos de la gente tienen que aumentar menos que los precios. Claro. Igual eso es algo muy de libro, ¿sabés? Porque con mucho respeto cada uno tiene su opinión. Acá esto sirve para aprender. Esto es para aprender. Porque en realidad si peleamos nunca hay un acuerdo. Pero es muy de libro decir que se arreglen en el mercado. Porque hoy Estados Unidos está bien la libre competencia, pero prioriza su industria, prioriza que adentro, las empresas de adentro, y nosotros decimos, bueno, que se arreglen en el supermercado con los precios, pero hoy estamos comprando galletitas brasileras porque son mucho más baratas de comer que producir acá. Imagínate, uno de los problemas que tenemos es que el gobierno está tomando deuda para sostener el atraso cambiario. Claro. Con eso tenemos un dólar más barato del que debiéramos tener, ¿no? Y a la vez abrimos las importaciones. Abrir las importaciones con un dólar barato es subsidiar las importaciones extranjeras. Un viejo apotegma dice, señores, entiéndanlo bien, y esto es una verdad de perogrullo, comprar un producto argentino significa un ingreso al empresario y un ingreso al trabajador argentino. Comprar un producto extranjero es la inversa. Salvo que todos ganemos en dólares. Claro. Entonces, estimular las importaciones en un momento en que el dólar está atrasado es subsidiarlo. Claro. Es subsidiarlo, es decir, es favorecer la importación extranjera a costa de la producción nacional. Y por eso estamos teniendo problemas de recesión económica y de empleo. Caen los salarios reales, por ende cae el consumo. Al caer el consumo, la actividad del comercio, la industria y la construcción caen, bajan. Entonces, ¿cómo estamos pagando la deuda? Estamos pagando la deuda con recesión. Esto lo decía el ingeniero Marcelo Diamant en la década del 70. Dice, la deuda, según los planes de ajuste,
se paga con recesión. ¿Por qué? Porque en definitiva la presión del capital financiero sobre el Estado provoca políticas de ajuste en los gobiernos adictos, lógicamente, que la llevan a cabo, y esas políticas de ajuste provocan recesión. Por ende, por carácter transitivo, el endeudamiento del Estado lo paga el pueblo argentino a través de la recesión económica. Bueno, falta que la gente que toma decisiones tenga un poquito de educación financiera, entonces. No, el problema no es que lo desconozcan, es que lo ocultan, que no es lo mismo, porque estas cosas, como te podés dar cuenta, yo soy un expositor más, pero estas cosas se conocen y se manejan a nivel de gobierno. Imagínate que, ¿cómo puede ser que la Argentina tiene pronósticos desfavorables en materia económica y, sin embargo, sigue fluyendo capital financiero para el endeudamiento público? Los acreedores no comen vidrio. Si hacen esa operación es porque tienen garantizado que ellos tienen suficiente influencia sobre el gobierno para que el gobierno no vaya a incumplirle esas obligaciones, que están dándole ganancias récord en la Argentina. Bueno, también que se desgaranticen un poco porque como hablamos de la primera deuda, 1825 fue una deuda rara esa. La del empréstito Bani, 1824, sí. Bueno, bueno, como todas las deudas, estuvo teñida de una oscuridad tremenda y además, lo principal, no cumplió la finalidad para la cual fue asignada, porque el objetivo de esa deuda, 1 millón de libras, eran tres. El primero, construir el puerto de Buenos Aires. El segundo, construir el sistema de aguas corrientes, lo que sería el sistema de agua potable y cloacal. Y el tercero, construir una línea de fortalezas para frenar a los indios en la pampa húmeda. Mira. Y ninguna de las tres cosas se llevó a cabo. El argumento del gobierno fue que el dinero se utilizó en la guerra contra el Brasil de 1826, pero eso no es absolutamente cierto porque hubo una trampa por la cual lo que realmente desembolsó la banca Baring fue la mitad de lo que la Argentina tomó de deuda. Claro. Porque del 1 millón de libras, fíjate vos la operación draconiana, los ingleses se descontaron por anticipado 2 años de intereses. O sea, 2 años de intereses, que creo que equivalían a 150.000 o más libras, ¿no? Ahora no quiero equivocarme en las cifras, pero después la mayoría del dinero que vino no vino en libras ni en oro, vino en letras de cambio giradas para los comerciantes británicos en Buenos Aires. Entonces, mira que piolesia, ¿no? Esto es un comentario, por favor, particular, pero digo, vinieron la primera invasión inglesa, la segunda invasión inglesa, se llevaron el tesoro de Buenos Aires y después viene el primer préstamo en 1825, donde también se ceden tierras para pagar a los costados de los ferrocarriles, que esto es historia vieja, pero siempre la historia argentina un poquito de sumisión y un poquito de arreglos, como diciendo siempre tenemos que estar debiendo afuera, cuando en realidad creo que nos deben a nosotros, Héctor, pero este es un comentario mío, por favor, no es tuyo, no, pero es un comentario de que es raro, ¿no? Te doy un aporte histórico importante, creo que está en el libro de Ferni, no sé. Se rescató una carta que en 1820 el primer ministro británico Pitt el Joven le remite al almirante Popham, al que vino acá en la conquista de las invasiones inglesas. Y en esa carta le dice textualmente que en lugar de emprender operaciones que constituirían aventuras militares para Gran Bretaña con alto costo,
La Inglaterra de entonces tenía un mercado muy favorable con las nuevas repúblicas americanas independizadas de España para, a través de empréstitos, obtener la influencia sobre esos países en lugar de mandar expediciones militares. Claro, ¿Qué más fue fácil. lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No, eso está textualmente. ¿Y crees que por eso estudiamos tanto inglés? Tanto Bueno, no, el inglés es una lengua franca, Importante. pero a la vez es una consecuencia de la influencia y del poder anglosajón en el mundo. Eso es una constante. Yo no sé, nosotros hemos no mezclado, sino variado los temas de la deuda externa. No, es empalmado el tema de la problemática con el cuadro de situación, ¿no? Algo de eso. Es una cosa que no quiero que se me escape, es la siguiente. De la deuda pública argentina, esos 500.000 millones, el 42% está en pesos y el 58% restante en moneda extranjera. El gran problema de las deudas públicas, es las que están en moneda extranjera. ¿No se pueden cambiar? Porque, sí, pero depende que el gobierno tenga divisas, cuando las tiene. Entonces, el gran problema de la Argentina es que la Argentina tiene prácticamente el 60% de la deuda en moneda extranjera, con un agravante, que el 40% restante, que es deuda en pesos, tiene un mecanismo de indexación que llaman bonos duales, por el cual el capital se indexa por inflación y o por tipo de cambio, por dólar. Eso, el que hizo esa maniobra de conversión de deuda en pesos a deuda indexada por tipo de cambio y por inflación fue el ministro kirchnerista Massa en su último año de gobierno. ¿Le convenía? Era una garantía que le exigían los acreedores, como diciendo, el peso estaba decayendo, entonces me lo garantizas a mí por dos índices, el que sea mayor, el índice de inflación o el índice de tipo de cambio. El que sea mayor afecta el capital. Pero ese mecanismo es acumulativo, porque el capital queda acumulado y devenga nuevos intereses. Y por eso aumentó fundamentalmente, dio un salto muy importante los intereses de la deuda. De eso, independientemente del endeudamiento actual de Milei, el kirchnerismo no fue ajeno, porque todos los gobiernos, desde la época del proceso hasta la fecha, todos se han lamentado de la herencia recibida en materia de deuda, y todos, sin excepción, la han aumentado. Incluyendo este gobierno. Incluyendo el actual, sí. ¿Cuántos préstamos vamos sacando en este gobierno? No, sobre la cantidad de préstamos no se puede decir, porque la mayoría de la deuda está en bonos y letras, que son pagarés del Estado. El gobierno está renovando deuda por vía licitaciones que hace cada 15 días. Y en promedio está renovando deuda, porque los vencimientos los cubre retirando bono viejo y entregando bono nuevo por ese valor, más el acumulado de los intereses impagos, más una tasa que normalmente es más alta que la anterior, porque si yo te renuevo una deuda vos, difícil que te la renueve más barata que la anterior. Claro, y eso le sirve para bajar el dólar afuera, porque necesitan también ajustar el dólar afuera que tiene... Y a su vez el cobro de los intereses de esa deuda se traduce en que eso es una ganancia que sale del país. Con lo cual la deuda es un permanente mecanismo de drenaje de recursos públicos. Es como decir, además es una operación legal, porque no está prohibido transferir el dinero al exterior. Claro. Depende de las divisas, pero eso, bueno, a través del contado con liquidación se soluciona, porque por una operación bursátil.
se compran títulos dolarizados en Buenos Aires, pero pagándolos en pesos. Luego esos títulos dolarizados se transfieren a la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Nueva York se venden en dólares. Claro. Ergo, para hacerlo entendible, yo, para sacar plata del país, como el país no tiene divisas, intermedio con bonos. Con pesos compro bonos dolarizados. Los bonos dolarizados los transfiero al exterior y en el exterior los vendo en dólares. Así que yo, en definitiva, me endeudo en dólares. Recupero en dólares. Y el acreedor que nos va a quedar en el exterior con una deuda en dólares contra la Argentina. O sea, en una peor situación de liquidez. No, el problema de la deuda, para no apabullar tanto a los espectadores, yo te diría que el gran dilema es, primero, la trampa de deuda insoluble, que hace que esa deuda en algún momento, cuando alguien quiera buscar una solución al problema, va a tener que buscar un mecanismo de suspensión de pagos y replanteo de los términos de negociación. Es la única forma, que es la fórmula de pago con crecimiento de la economía. Crecimiento y confianza de mercado, ¿eh? Y la confianza está vinculada al mercado porque, caso concreto, si alguien tiene 1.000 millones de dólares y los quiere invertir en la Argentina, ¿qué le da más rentabilidad? Invertir en una empresa, levantar una fábrica, etcétera, con un mercado deprimido, etcétera, o colocarlo en deuda pública que le da al día siguiente, le está devengando intereses a su favor como deuda financiera. Los tres únicos rubros que crecen en la Argentina son el agro, los hidrocarburos, con vaca muerta a la cabeza, y la minería. La Argentina está teniendo un boom, sobre todo en minería y petróleo, eso indudablemente. Pero esos recursos están prácticamente todos, o casi todos, en manos de empresas multinacionales, extranjeras. Y que se llevan... Y que exportan productos primarios, sin elaborar en la Argentina. O sea, si esos recursos naturales se industrializaran en la Argentina, favorecerían el... Y bueno, habría que cambiar un poquito las normas también. ¿Cómo? Cambiar un poquito las normas. Sí, pero ese es el problema que se está teniendo. Hay que tener un poquito de personalidad también, ¿no? O sea, ¿para qué? De autoridad, sí. De autoridad o de bandera o si no, ya unifiquemos y ya está. Porque es de interés nacional, pero este gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Está favoreciendo el capital extranjero y a la vez está primarizando la economía. O sea... Héctor, ¿qué le dejas a la gente, tu legado, todo lo que venís haciendo estos años? ¿Qué te llevas de todo esto, de todos estos años? Llevar en lo personal, yo estoy contribuyendo. Yo creo que muchas veces pongo la comparación esta cuando se habla en materia religiosa del amor al prójimo, ¿no? No el amor al prójimo hecho como idea de limosna, de dádiva, sino la transmisión de lo que cada uno sabe hacer, ¿no? Creo que siempre lo transmitir digo. Responsabilidad también, estudio. Yo tengo una potencia propia, digo, cada uno de nosotros tiene una especie de deuda personal con Dios Padre, que es transmitir aquello que ha aprendido, que sabe hacer. Yo no aprendí solo, esto implica horas de estudio, de trabajo. Entonces, esta es mi contribución, esto es lo que yo puedo dejar, no lo que voy a llevar. Está bien. Sino lo que voy a dejar, es decir, es un intento de esclarecimiento que sirva sobre todo a la generación de ustedes, la generación más joven, porque esta es una tarea que mi generación ya no puede hacer, ya ha perdido el contacto con la cosa pública. Puede estudiarlo y puede aportar,
pero la generación de ustedes es la que tiene la responsabilidad de organizarse para llevarlo a cabo. Claro. Así que esta no es solamente una explicación, es una transmisión de conocimientos para mí, para despertar la inquietud, para que la gente de tu generación se organice y tenga en cuenta estos puntos de vista que son totalmente divergentes de los que rigen en el mundo de hoy. Sí, y además con todo esto que contaste, Héctor, de la primera deuda, 50 años aumentando, solamente pagando interés y poco capital. La naturaleza es la misma. Y también esto de que no te piden explicaciones cada vez que tomas deuda, y tenemos la deuda central y la deuda de las provincias, que tampoco están declaradas, o sea que hay varios tipos de deuda, hay mucho para saber y mucho por hacer. Así que bueno, nos despedimos de este encantado programa. Voy a dejar todos los datos de Héctor. Héctor, para mí es un honor que estés en mi país ricos, Argentina. Para mí somos ricos los argentinos, voy a seguir con esto. No exageremos, yo recíprocamente te agradezco a vos la oportunidad esta, ¿no? Porque es una forma de llegar a la gente y también de transmitir inquietudes para que la gente aprenda a pensar de otra manera la realidad económico-financiera argentina. Que entienda cómo la finanza está matando la economía. Claro, claro. Que es el problema de fondo. Bueno, así que gracias a vos también. Bueno, nos despedimos de este programa y estamos dejando toda la información acá abajo en el enlace en Mi País Ricos Argentina, en YouTube, en Instagram, y podés escribir por privado para pedir más información sobre Héctor Giuliano, un prócer de la deuda externa de la Argentina. No te está llevando poca información acá, esto te lo regalo, años de trayectoria. Nos vemos pronto, chao.